Mira lo que podemos hacer con un frasco de café, un reciclaje bonito, apañado y funcional, para guardar cositas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy le damos una nueva vidilla a este frasco de café. Vamos a reciclarlo con varias técnicas. Antes de empezar, quiero compartiros este bonito trabajo que nuestra amiga María José ha hecho para el reto de frascos que tenemos en el Rincón de las Maquinaciones, la membresía del canal. Un trabajo precioso y conjuntado, buenísimo. Gracias a Pañá por regalarte este tiempo para ti y reciclar así de bonito este frasco. Muchas gracias, amiga, por participar. Si tú también quieres unirte y apoyar el canal, puedes hacerlo desde el botón unirme que encontrarás por aquí abajo. Muchas gracias. Empezamos trabajando primero con el cuerpo del frasco. Para él un decoupage invertido o inverso con este papel de arroz tan bonito de los amigos de ITD Collection. Esta colección de mini papeles de arroz es tan bonita. Hace unos días conocimos el Mouse World, este precioso mundo de ratones. Para este trabajo la he elegido a ella, cosiendo su prenda, un homenaje a nosotras las artesanas que trabajamos con las manos. Voy recortando el papel a la medida del frasco y extiendo medium para decoupage, como lo hacemos normalmente. Una primera capa fina. Después coloco el papel. Lo haremos al revés, con el dibujo hacia abajo. Si trabajáis con papel de arroz, podéis incluso levantarlo y volver a colocarlo si hiciera falta. Nos ayudamos con las manos. Y empezamos a aplicar esa capa más generosa de nuestro pegante, del mismo medium, como siempre hacemos desde el centro hacia afuera de la imagen. Le pondremos atención a la parte superior del frasco, que ahí hay su curvilla, para que se adapte bien el papel. Y antes de que seque el pegante, con una toallita quitaremos el exceso de producto y dejaremos que seque muy bien. Me encanta cómo queda. En la parte baja del frasco repetiremos el proceso. Nos asomamos y se ve ahí un clareo. Busco un papel afín, por ejemplo, este papel de arroz A3 de la misma colección de nuestros amigos de TD Collection. Pongo mi pegante, volteo la imagen, la coloco en esta parte chiquitita del frasco y con el pincel y más medium la voy asegurando y fijando al trabajo. Y ahí es cuando surge la magia, cuando podemos mirar a través de él. Queda tan bonito, parece un trabajo encapsulado. Pintaremos sobre el papel con el color blanco para que no se transparente tanto la imagen y se aprecie mejor. Y me ayudo de un forro adhesivo, de este de forrar los libros, para crear una ventanita que me ayude a no pintar la parte frontal del frasco. Cubro también la rosca con cinta de papel y en el resto aplicaremos imprimación y pintura blanca. Cerramos el mes con un reciclaje de frascos.
Nos estamos divirtiendo con varias técnicas hoy para convertirlo en una manualidad bonita y funcional para casa. Si te está gustando la idea, te invito y te animo a que te suscribas al canal. Así mucho me puedes ayudar a que yo siga con más ideas, con mucho más. Acompáñame, comenta, comparte y suscríbete al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. ¿Y cómo vamos a decorar el resto del frasco? Lo haremos muy fácil, con un falso craquelado casero. Para ello voy poniendo cola blanca por toda la superficie y antes de que seque, incorporo pinceladas varias de un color que le vaya bien a este trabajo. Me decanto por este color arena, pintura acrílica. Pequeñas pinceladas para un sentido o para el otro, sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la capa de cola. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a estos bonitos papeles de los ratoncitos adorables de nuestros amigos de ITD Collection. No tardarán mucho las grietas en asomarse a saludar. Ya sabes que podemos animarlas aplicando una fuente de calor, como la pistola de calor o un secador de pelo. Retiramos la ventanita a los cubretodos y así es como nos queda. Pocos detalles más para esta parte del trabajo. Con una plantilla hago unas letrillas. Un home básico que coloco en los laterales del frasco con pintura acrílica de color azul adriático. Quito el exceso de pintura de mi pincel de estarcir en un papel y procedo con la H, con la O, con la M, que tiene su señor tamaño y se me sale de plano, y con la letra E. Un detallito simbólico, el hogar de nuestra ratoncita, por ejemplo, le queda muy bonito. Me busco una cuerdecita bonita para hacerle un marco a este frasco reciclado. Voy pegando la cuerdecita combinada de yute con cola blanca. Me encanta este marquito improvisado. Qué sencillo y qué bonito le queda. Y venga, a por la tapa. Lijar primero este plástico y darle imprimación más pintura blanca después, para dejarla bien blanquita para maquinar.
¿Cómo la decoraremos? También con poquitas cosas y por supuesto conjuntándolas. Empiezo para ello con el mismo craquelado que hicimos en la base. Ya sabes, primero la capa de cola y después la pintura acrílica. No hay mucho sitio para trabajar y la tapa tiene mucha vida, más de una vez se me ha caído de las manos y secándola luego también. Pero bueno, ahí vamos con ella, la terminaremos. ¿Qué más le ponemos? Poquitas cosas. Por supuesto, otro detalle conjuntado. Esa cuerdecita fina de blanco con yute en su pequeño contorno. Y como broche divertido para este trabajo y haciendo juego con la tarea que lleva a cabo nuestra amiga, voy a fabricar un par de botones. Los voy a hacer con pasta DAS y con este molde de silicona que vimos crearlo paso a paso en el canal. Dos botoncitos simbólicos graciosos, un par de detallitos cookies que voy pintando combinados con los colores de pinturas acrílicas con los que trabajamos en esta idea. Los pego bien juntitos con cola blanca en mi tapa. Mira qué bonito queda. Si tú no tienes moldes de botones, elige un par de los que tengas en casa o varios y píntalos, por ejemplo, a juego con tu trabajo. Es un recurso sencillito y queda muy cookie. Barnizo el trabajo con barniz mate y espero a que seque por completo para guardar en él parte de mis pequeños botoncitos. Una idea con un frasco reciclado de café que nos viene muy bien para casa. Disfrutamos del diseño tras el cristal y ponemos a buen recaudo nuestros botoncitos. ¿Qué te parece cómo queda la manualidad? Regálame un dedito arriba, ayúdame a compartirlo y suscríbete al canal. Muchas gracias. Cada viernes te espero con un nuevo tutorial. Hasta el próximo vídeo. Chao.